este presente continuo no es ficticio. Todo tiene un fin, todo se termina. Todos los gobiernos tienen un marco de duración legal que es de 4 años. Entonces, pensando en el postmileísmo, creo que esto tiene que ser un reflejo hacia adelante de cosas que a la sociedad argentina le molestan. Te doy otro dato. Hace poco escuché la frase en un diputado del PRO que dijo: cuando Milei insulta a los periodistas y a los políticos me representa. Claro. Ya mismo textual, porque me pareció una frase dura, fuerte. Dije, Sí, bueno, sí, esta también va a tener un rechazo altísimo. Y lo tuvo, pero también hay que señalar que ese 73 que la rechazó, es un número importante, había un 22% que dijo que sí, que lo representaba. Es decir, wow, mira, yo tengo casi 60, entonces me quedé pensando, me acuerdo en el 83, en toda esa etapa, se hablaba mucho del enano fascista que tenemos siempre los argentinos adentro, ¿no? Pues ya no es un enano, primero. Está más grandecito, claro, sí. Claro, pero salió del closet, ¿viste? Entonces, me quedé pensando también en una ventaja que tiene la democracia por encima de cualquier otro régimen político, que es el que tiene la capacidad elástica de absorber incluso a los fascistas, incluso a los antidemocráticos. Entonces, ahí hay una cuestión también importante de aprendizaje, ¿no? Un tercer dato tiene que ver con que hay una postura de que la violencia política desde que el gobierno de Milei, desde que Milei es presidente, ¿no?, ha aumentado y un 68% nos dijo que sí. Un dato también fuertecito, pero obviamente tiene un gran reflejo en la realidad porque tenemos un presidente que está devaluando la palabra presidencial, ¿no es cierto? Día a día. Esto también, para el día que Milei no sea presidente, hay que empezar a trabajar para restaurar el valor de esa palabra presidencial, porque en definitiva, esta es una de las pocas o primeras veces que estamos viendo en la historia que es un presidente que le habla a un grupito fanático, ¿no? Gustavo, en ese punto veía también, estoy siguiendo la encuesta mientras hablaba, que es verdad, tiene una estética muy atractiva la presentación. Esto que dice que el 75% está de acuerdo que Milei tiene discurso violento, ¿no? Pero en ese 75% sí o sí está comprendida una porción importante de los votantes de Milei. Claro, bueno, ahí es entendible que haya mucha gente enojada. Yo creo que el negocio hoy de las ultraderechas, de los grupos así fascistas que están pululando en todo el mundo, es hacer enojar a la gente más de lo que ya está. Es un negocio, ¿no?, la polarización. Fíjate que quedó demostrado con la crisis de la universidad pública, que el problema de fondo no es fiscal, porque si no hubieran bajado, le hubieran descontado un par de puntitos a bienes personales y se lo hubieran destinado a la universidad. El problema que tiene el gobierno de Milei con las universidades públicas es ideológico, porque su extremismo ideológico los lleva a confrontar contra todo lo público. Es interesante eso, ¿eh? Sí, me dejaste pensando, Gustavo, en eso, sí. Hay otro ítem de la encuesta que es el ¿qué valor le parece más importante, si la libertad o la igualdad? Un clásico, pero ¿sabes qué? Recibimos en las redes y en la vida real también muchas apreciaciones de que en realidad eran valores complementarios. Y claro que son valores complementarios, no son opuestos. Nosotros en esta encuesta jugamos a eso, de preguntar para ver más que nada el ángulo ideológico de cada una de las personas que elegía a una u otra. Y bueno, te diría que la derecha se fue para el lado de la libertad y la izquierda se fue más para el lado de la igualdad. Pero al margen de eso yo te diría, sin igualdad no hay ninguna chance de que eso pensaba mientras lo leía. No está presentado como puesto, digamos, sino la pregunta es ¿qué le parece más importante? Vos uno jerarquiza, digo, que sin igualdad no hay libertad, o otros pueden creer que sin libertad no hay igualdad. Eso es más Pero dudoso. es interesante porque la discusión ideológica creo que es la única vía que hay para la política tradicional de recuperación, porque no es negando la política, no es negando la ideología, sino por el contrario, representando intereses ideológicos, representando a los problemas que tiene la gente. Fíjate que también es muy interesante la discusión sobre las internas de los partidos políticos, ¿no? Y pareciera que tener internas es una cuestión, hasta se demoniza en los medios. Y nosotros sostenemos algo que me parece que es relevante.
la democracia, así como la estamos sosteniendo, sin el funcionamiento pleno de los partidos políticos no funciona. No hay democracia. Bueno, es que justamente si no, eso después también es lo que termina haciendo que falte la coherencia y también la confianza por parte de la ciudadanía, porque si usted es un partido que no debate internamente, que no se pone a discutir cuál es su norte, y después el que termina comandando no le responde al conjunto, y bueno, en algún momento la confianza se rompe ahí también, claro. Yo ahí diría dos cosas adicionales que comparto lo que planteas. Por un lado, la idea de que están todos los partidos igual, ¿no? Sí, todos. Digo, mirá el gobierno, echa 8 funcionarios por día, ayer echaron a la canciller, unas internas bárbaras, unos problemas partidarios también. Viste que los ministros no van a los actos de La Libertad Avanza. Todavía no empezaron a armar en la provincia de Buenos Aires, ya tienen 2 internas, Gustavo. Bien. O sea que... Bueno, imagínate, el macrismo Mauricio radical. Macri con Patricia Bullrich también una pelea de fondo por ver quién maneja, quién controla el PRO. La interna de la provincia de Buenos Aires del radicalismo judicializada, es decir, tenés la interna también del peronismo, también con Servini y Cubría interviniendo. ¿Qué digo yo al respecto en ese punto? A veces la política se concentra tanto en eso que pierde de referencia que para la mayoría de la gente esto es poco relevante, ¿no? En función de los problemas que tienen el día a día. Entonces, por ahí los políticos tradicionales deberían buscar menos publicidad de la pelea interna, ¿no? Digo, deberían mantenerla tras bambalinas. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos el último gobierno del Frente de Todos, después Unión por la Patria, sí. Una característica que tuvo entre varias, para analizar en una especie de crítica, es que no conciliaban intereses o no dialogaban entre sí. Entonces, fíjense qué mensaje importante sería que hoy la principal fuerza opositora dialogue, concilie, se ponga de acuerdo, porque ¿sabes qué? El mensaje ¿cuál sería? Estamos preparándonos para gobernar, porque aprendimos del error que tuvimos en los 4 años que nos tocó, ¿no? Bueno, pero bueno, lo que digo es que los partidos políticos son esenciales, no está mal, lo que sí, bueno, que bajen un poquito los decibeles de cara a la gente, que lo hagan dentro, ¿no?, de las organizaciones políticas, pero bueno, es un deseo que quizás no vea cumplir en poco tiempo. Una consulta, estábamos hablando recién sobre el discurso de Milei de ayer, donde atacó a la figura de Alfonsín, digamos, un discurso muy confuso, que mezcló la especificación del grupo Clarín con Alfonsín, más lo calificó de figura antidemocrática y demás. ¿Eso lo capitaliza Milei o ya hay un punto de quiebre en la sociedad donde se le ven los hilos a este tipo de discursos? Yo creo que, a ver, tomar en serio a una persona que no cree en la democracia, en estos dichos, me parece que el error lo tiene el que se equivoca y reacciona a este discurso. Es una provocación, es una distracción más. Yo diría, subir un posteo que dice cortina de humo número, como diciendo, es una más de tantas. Fíjate que desde que el propio Milei reconoció en el coloquio de ideas que tomaron la decisión de ajustar en verano que la gente estaba distraída, bueno, vamos a tomar eso como una especie de mantra de este gobierno. Viven de táctica en táctica en táctica. ¿Pero por qué la táctica? Porque en el fondo no quieren hablar de economía, no quieren hablar de los resultados del plan económico hasta acá. Ellos dicen que a la Argentina le va maravillosamente bien, que estamos creciendo, que está cayendo la pobreza. 8 puntos la pobreza, dijo ayer. ¿No es cierto? Ahora, cayó. La realidad es otra. A ver, es el gobierno que son fabricantes de fake news, de una manera alevosa, digamos, ya no tienen ningún tipo de reparo ni ningún tipo de prudencia. Y eso me parece que genera una sensación dual, ¿no? Porque hay mucha gente que compra esos discursos y se retroalimenta esa espiral de violencia que la ultraderecha, ¿viste?, necesita mantener para agrietar y en la grieta sacar ventaja. De hecho, ese 22%, ahora, Gustavo, que decías recién, que no cree que sea el que ejerce o profundiza la violencia en nuestra sociedad el presidente, ese 22% todo indicaría que empieza a constituirse como los famosos núcleos duros, ¿no?, que tiene cada espacio. Al respecto, decirles, nosotros estamos notando un cambio en la composición de los apoyos al gobierno. Quizás en mayo el que apoyaba a Milei lo hacía de una manera unánime,
¿no? Sin dudas, claro, sin ningún resquicio a dudar del apoyo. Hoy, del 100% que lo apoya, la mitad lo hace de esa manera. La otra mitad ya te dice, me gusta Milei o lo voté a Milei, pero no llego a fin de mes. O no me gusta el estilo tan agresivo que tiene este presidente, o no me gusta este estilo de campaña electoral permanente, porque lo que yo creo es que ya estamos en campaña, ¿no? Digo, imperceptiblemente el gobierno arrancó la campaña. Creo que el momento cero de eso fue el acuerdo con Macri. Sí. Fíjense cómo a partir de allí el sistema de medios de Macri se acopló al sistema mediático que tiene Milei y empezaron a trabajar en sintonía, ¿no? Sí, Gustavo Córdoba, con quien estamos hablando, analista político, encuestador de Subán Córdoba y Asociados. Claro, sabes que algunas reflexiones que se me ocurren con esto que estás diciendo, Gustavo, una tiene que ver con vos, en todo lo que estabas contando, el rol de la institucionalidad y la democracia está sobre la mesa, está implícito y explícito, y claro, parecería, a veces uno tiene la sensación de que parecería que hasta incluso parte de la gestión es debilitar las instituciones, ¿no? Más que fortalecerlas, como que a veces uno tiene la sensación de esa contradicción, y después lo que a mí me sorprende es cuando se habla mucho, ¿no? Y uno escucha analistas internacionales y demás que dicen, no, lo que se valora de Argentina en el mundo libre es la democracia fortalecida que tiene, los valores institucionales, esto, lo otro, pero no nos paran de ayudar para que eso deje de existir, ¿viste? Que son las cosas las contradicciones que a veces se dan, ¿no? Cuando uno también mira un poco la geopolítica y los debates también internos o con otros actores internacionales. Sí, indudablemente que estamos así porque, bueno, nada, Milei ganó las elecciones, se cargó ni más ni menos que a los dos grandes movimientos populares del siglo XX a la espalda. Hoy la política todavía no ha podido reaccionar frente al desafío que les opuso Milei, y esto sería importante empezar a entenderlo, porque si no vamos a tener Milei para rato, ¿no? Esta destrucción de lo público, del concepto de lo público, de lo estatal, que está tan interpelado en la cultura política argentina, digamos, me parece que amerita que la política se ponga las pilas, ¿no? Y se actualice. No digo el peronismo o el radicalismo o otras fuerzas, pero la política en general creo que tiene una misión, que es la de representar los intereses de la gente. Y hoy yo te diría, o les diría, que una de las cosas que estamos viendo así en el panorama, al momento de la representación hay una gran incógnita, ¿no? Claro. Me parece que ahí está bien que no es el momento electoral, y esto yo lo entiendo, y somos especialistas y trabajamos siempre esta cuestión, pero el año que viene se vota. Entonces hay dos modelos posibles, o un modelo donde el premio es porque la economía se ordenó y empezó a mejorar y empezó a recuperar el poder adquisitivo de la gente, que en ese caso Milei va a tener un andarivel de voto que va a estar cercano al 40%, ¿no? Con un peronismo, con una oposición fragmentada, con lo cual va a ser un escenario muy parecido al escenario de Macri 2017, o vamos a tener un escenario más parecido al 2021, porque si la recesión económica que tenemos hoy se mantiene hasta la elección, bueno, yo creo que es mucho más posible que haya un voto castigo en contra del gobierno. Gustavo, me quedé con una palabra que dijiste, es necesario que la política se actualice, la palabra actualice. ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué estás mirando? Pensar en formato digital, pensar en un lenguaje que utiliza que ya la gente no entiende, sobre todo los menores de 35 años. Si vos ves la ritualización, ves la cultura interna, ves un montón de aspectos, y es como que no representan ahí absolutamente nada de lo que son los actuales valores juveniles. Te diría más, la política tradicional está excedida de adultocentrismo. Es decir, esta pretensión vana que tenemos los adultos que los jóvenes sean iguales a nosotros, ¿no? Así que sí, yo te diría que hay mucho. La política es el aspecto menos estudiado. La juventud es el aspecto menos estudiado en la política actual. Pero todos hablan de ella. Sí. Todos hablan de los jóvenes, cómo conectar a los jóvenes, pero me parece que falta bueno, sentar a los jóvenes para que ellos digan cómo quieren ser representados. Es como una competencia de hablemos sin saber, ¿verdad? Sí. Capusotto es un gran predictor del futuro. Entonces, vean esto. Hoy tenemos una de las pocas características que sí sabemos a partir de la observación y de los datos electorales, es que puede existir una correlación directa entre ser joven y ser del género masculino y ser votante de Milei. Como ser opositor a Milei si uno
tiene menos de 35 años y es del género femenino. Mirá. Ahí hay un dato, pero bueno, es como empezar a tirar una piola, ¿no? Y empezar a descubrir qué hay detrás de esa piola. Igual lo que decís, lo que decía Gustavo del discurso y actualizar el discurso, sabes que eso me parece muy importante, porque la sensación, digo, yo tengo 36, estoy justo ahí en ese límite que vos recién mencionabas de los 35. No, ya lo pasaste, Nico. Bueno, está bien, pero por unos meses. Bueno, y entonces, ¿pero qué me pasa? Y sabés que, digo, al margen del laburo, de la tarea, de que mi trabajo es escuchar qué dicen los dirigentes y analizarlos o tratar de interpretarlos y demás. Hay algo que pasa por momentos, que es que decís, che, salvo cuando hablan 2, 3, decís, che, qué aburrido que está todo. A pesar de que es un quilombo, decís, con qué aburrido que está el discurso. Y esa sensación está ahí. Me imagino a alguien que capaz la política no le interesa tanto, que capaz tiene 10 años menos que yo, y como que es algo que pienso recurrentemente, Gustavo, eso. A mí me pasa que escucho el lenguaje político y siento que la política se habla a sí misma. Claro. Ha perdido la capacidad de transferirle al que no está en política algo, ¿no? Alguna emoción, alguna sensación, alguna idea. Y en cambio Milei los interpeló desde una emocionalidad muy brutal, ¿no? Muy de enojo. Y bueno, eso todavía persiste, ¿no? Digo, porque no ha cambiado esa cuestión, porque por eso señalo que la responsabilidad aquí no la tiene Milei, sino que la tiene la política. Pero recién relacionaba esto con lo que decías de la profunda derrota de la política con el triunfo de Milei, lo que se conoce los dos grandes movimientos históricos, la representación clásica de la política. Es lógico en alguna medida que se esté dando este debate interno luego de una derrota tan profunda en los partidos. Digo, que se haga de manera expuesta o todo a la intemperie, como estás diciendo, quizás lo que vos decías, no es lo más conveniente o razonable de cara a lo que está sufriendo el pueblo argentino, digamos. Pero que haya un proceso de debate interno en los partidos tras una derrota tan grande contra la antipolítica debería ser hasta saludable para ver cómo se sigue. Pero, a ver, yo aspiro a que haya algunos consensos mínimos, ¿no? En las dirigencias. Creo que la clave pasa por allí. Sabemos que van a tener diferencias, por eso hoy que es muy común en el mundo y en la Argentina las coaliciones políticas llegaron para quedarse, ¿no? Digo, nos falta todavía desarrollar una cultura coalicional que le permita visualizar a la sociedad argentina lo positivo que son esas coaliciones al momento de concentrar tanto apoyo político. Claro. Y te hago la última por mi parte. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Alguna otra encuesta? ¿En qué están, si se puede...? Es la última en general porque era la misma. Estaba pensando exactamente. Tiranos un título, un adelanto de algo, Gustavo. No. Nosotros lo que hacemos es, como esta encuesta no la hacemos para un cliente particular, sino que la hacemos para nosotros mismos, lo que hacemos es vamos observando la agenda de discusión, porque tenemos un gran problema, los investigadores de opinión pública. Investigamos algo y a los 2 días ya está viejo, ya no es publicable. Claro. Entonces, en esta dinámica, ¿no? Tenemos que elegir temas que a lo mejor sobrevivan un poquito más. Lo que sí creo que vamos a concentrarnos en evaluar el año de Milei en algunos aspectos. Vamos a hacer una comparativa de cosas que preguntamos al principio o que preguntamos antes de la campaña electoral, y vamos a ver cómo estamos ahora. Creo que es más una interrogación, ¿no? Más que una afirmación lo que vamos a encontrar. De hasta dónde vamos a llegar con esta cuestión. Creo que hay un punto en el cual mucha gente se sorprende por la falta de reacción de los sectores populares, por un lado. Exacto. Por otro lado, la falta de reacción de los sectores políticos, ¿no? Están tan ensimismados discutiendo las cuestiones internas que pierden de vista la cuestión general. Tercero, te diría que es un gran tema de laburo, las expectativas de la economía. Porque para mí, el año que viene, la economía va a ser el factor determinante de una victoria o una derrota del gobierno. Claro. Ahí me quedo con, creo que la actualización es para todos los rubros, para los consultores, para los periodistas, para la política, no tenemos que a los 2 días queda viejo. Y en esa evaluación, perdón, te dije que iba a ser la última, pero me apareció algo. ¿Cómo analizás como consultor el Poder Judicial? Bueno, nosotros cada vez que publicamos algún dato sobre credibilidad, confianza, imagen, la peor imagen, la peor institución en la República Argentina es el Poder Judicial.
Con eso te respondo, tiene siempre cerca rotundamente o superando el 80% de rechazo, negatividad, falta de confianza, no credibilidad. Ahora es llamativo, ¿no? Porque, sí. Digo, si uno piensa en términos libertarios, la casta pura y dura está ahí, está allí, en el Poder Judicial. Los privilegios, ¿dónde están? Están en todos lados, pero fundamentalmente están allí en el Poder Judicial. Claro, ahora cómo se para confiar si no confías en quien imparte justicia, ya estamos complicados de vamos. Gustavo. ¿Dijeron cargos hereditarios? Bueno, se fijen ahí en la justicia. ¿Qué pasa? Tal cual. La familia judicial. Sí. Che, no sé si a ustedes les pasa, ¿ustedes tienen 45 días de vacaciones al año garantizado? Nosotros no. ¿Qué es eso? No, 45 días del año, no, y otro tenés un mes de feria en enero y tenés 15 días de feria a mitad de año. La última vez que me tocó eso, estaba en el secundario, creo que fue la última vez que lo viví. Sí. Entonces, vale este contexto que, bueno, para introducir estas líneas, ¿no? Por algo se da la desconfianza o la negatividad del Poder Judicial en la sociedad argentina. Y aparte los tiempos de activar o desactivar causas políticas en el país ya es de una evidencia, bueno, hace años, ¿no? Que es muy notorio. Yo creo que una de las cosas más graves que ocurren con la justicia es que la gente ya observa una connivencia total con la política, ¿no? Claro. Entonces, como que no hay una diferencia. Sí hay diferencias para los privilegios, pero para el funcionamiento y para tomar decisiones la gente ya no observa demasiada diferencia. O sea, ahí puede estar una de las causas de esta mala imagen de la justicia. Gustavo, cuando andes con tiempo por Buenos Aires, avisanos y vamos y te venís al estudio, así tomamos unos mates y seguimos charlando en profundidad, que estuvo muy interesante todo esto, porque digo había mucho más para hablar aparte del último informe. Café a esta hora, Gustavo. Ah, está, café, cierto. Café. Mate nosotros, café vos, dale. Hacemos eso. Va a ser un placer. Abrazo, gracias, Gustavo, por tu tiempo. Chao, buen día. Ahí estaba Gustavo Córdoba, de Sban Córdoba y Asociados, que están haciendo informes con un poquito más allá, ¿no? Empujando un poquito el límite del informe tradicional, de la imagen de cada